Muy bien, muchísimas gracias, doctor Garza. Para continuar con el programa, les voy a presentar al doctor Rubén López Oliver, que es el presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía de Órbita, Párpados y Vía Lagrimal, el cual también hoy nos hizo el favor de acompañarnos en este gran evento. Y digo gran evento porque realmente la asistencia así lo demuestra. Tenemos 92 asistentes, esto quiere decir que es un récord para los coloquios, más los 8 profesores, ya estamos llegando a 100 participantes en este coloquio, y esto realmente nos da mucho gusto y mucho orgullo porque realmente para esto son los coloquios, y qué bueno que la gente participa y que la gente aprovecha este tipo de coloquios, y en donde también vale la pena mencionar que todavía nos quedan 2 coloquios más, uno de córnea y refractiva en Mazatlán y otro de retina en Tijuana. Y estos coloquios, como ustedes pueden ver, si se meten ahorita a la página de internet de la sociedad, los pueden ver en vivo. Incluso pueden participar con preguntas si tienen algún tipo de duda. Entonces, los coloquios se están transmitiendo en vivo, y esto es para que todos los socios en activo de la sociedad puedan involucrarse en los coloquios, además de que las sesiones que hacemos cada 2 meses también se están transmitiendo en vivo. Entonces eso es algo a lo que ustedes pueden acceder y pueden estar en contacto directo en esas actividades. Muy bien, Rubén, pues adelante, te quedas con el módulo. Muchas gracias, buenos días a todos. Primero que nada, agradecer a su asistencia y a quienes nos acompañan en este módulo de órbita. Indudablemente que las enfermedades inflamatorias pues son un reto, ¿no? Desde el punto de vista clínico, diagnóstico y de tratamiento. Y pues es claro que la órbita, a pesar de estar, como algunos nos comentan, muy lejos del ojo, pues no se libra de estas patologías, ¿no? Y tampoco se libra de esto, ¿no? De la dificultad diagnóstica, terapéutica, y bueno, pues creo que nos queda muy a modo el que acompañemos al Centro de Enfermedades Inflamatorias, hablando de enfermedades inflamatorias de la órbita. Entonces vamos a irnos de lo básico y iremos avanzando en los módulos conforme a los temas, y terminaremos con unos casos clínicos que creo que van a ser de mucha enseñanza para todos. Y bueno, les voy a presentar a quienes nos acompañan. Primero que nada, a la doctora Karina Santana de Anda. La doctora es médico adscrito al Servicio de Reumatología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Ella es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó la especialidad de Medicina Interna también en el Instituto Nacional de Nutrición, así como su especialidad en reumatología. También tiene una maestría en Ciencias Médicas y es adscrita al Departamento de Inmunología del Instituto Nacional de Nutrición, así como profesor adjunto de Inmunología en la Universidad Panamericana. Ella nos va a acompañar, nos va a dar una introducción muy importante y muy amplia acerca de lo que es el manejo de las enfermedades inflamatorias a nivel sistémico. Este módulo lo coordinará el doctor Gerardo Graue, quien es pues, egresado del Conde de Valenciana en su especialidad de órbita y adscrito también al servicio de órbita de Conde de Valenciana. Más adelante, el módulo siguiente lo coordinará la doctora Fabiola Ponce de León. Bueno, el doctor Graue también es secretario de la Asociación Mexicana de Órbita, y la doctora Fabiola Ponce de León coordinará el siguiente módulo. Ella es egresada del Hospital Conde de Valenciana de oftalmología, hizo órbita en el Hospital de la Luz y actualmente es médico adscrito del Departamento de Oncología en oftalmología en el Centro Médico Nacional, y al final terminaremos con los casos clínicos. Así es que, pues, sin ahondar en más detalles, pasamos con la doctora Karina, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días. Antes que nada quiero agradecer la invitación y sobre todo al doctor Gerardo Graue. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre las enfermedades autoinmunes y enfermedades inflamatorias de forma sistémica. Bueno, mi plática, para iniciar voy a hablar un poco sobre la definición de las enfermedades autoinmunes, sobre la incidencia y la prevalencia, los métodos que existen actualmente para el diagnóstico, el tratamiento, y finalmente les voy a decir
pues, las líneas nuevas de investigación que hay actualmente en reumatología. Para empezar, quiero que queden claros algunos puntos básicos sobre el sistema inmune. El sistema inmune está compuesto por órganos y tejidos, y los órganos pueden dividirse en encapsulados y en órganos difusos. Los encapsulados están compuestos por el timo, los ganglios linfáticos, la médula ósea y el vaso principalmente, y el tejido difuso es aquel que está asociado a mucosas, que los conocemos como malta. Además de los órganos y tejidos, el sistema inmune tiene poblaciones celulares, diferentes subpoblaciones como linfocitos T, linfocitos B, células dendríticas, macrófagos, etc., y elementos solubles como es el complemento. Dentro de las funciones del sistema inmune se encuentra la protección contra agentes patógenos. Y algo importante es también el reconocimiento de lo propio y lo no propio, y cuando se pierde esta tolerancia a los antígenos propios es cuando se puede desarrollar alguna enfermedad autoinflamatoria o enfermedad autoinmune. A grandes rasgos, el sistema inmune puede dividirse en respuesta inmune innata y respuesta inmune adaptativa. En cuanto a la respuesta inmune innata, está compuesta por células con receptores codificados en línea germinal. Esto quiere decir que ya nacemos con estos receptores prediseñados y son específicos para diversos microorganismos. Y a estos receptores se les llama PRR, que son los patrones de reconocimiento de patrón. La respuesta inmune innata se caracteriza por ser una respuesta rápida, de acción rápida, pero tiene una duración corta. Y básicamente está compuesta por los elementos solubles y las barreras epiteliales. La respuesta inmune adaptativa básicamente está compuesta por linfocitos con receptores específicos, los linfocitos T y los linfocitos B, y esta respuesta se caracteriza porque es capaz de generar memoria. A grandes rasgos, así es como se divide el sistema inmune en innato y en adaptativo. Sin embargo, el sistema inmune es una compleja red que interactúan las células tanto del sistema inmune innato como del sistema inmune adaptativo, y para fines pues de enseñanza se divide en estas dos fases, pero pues ya en el huésped y en los pacientes, esta compleja red está muy interrelacionada entre las células de la respuesta inmune innata y la adaptativa. Cuando existe una desregulación del sistema inmune es cuando se puede dar el desarrollo de alguna enfermedad. Y se ha visto que cuando las células que están desreguladas pertenecen a la respuesta inmune innata, se desarrollan las enfermedades autoinflamatorias. Y estas son sobre todo enfermedades, por ejemplo, las de fiebre periódica. La fiebre del Mediterráneo es un ejemplo de esta. Y cuando las alteraciones son en células de la respuesta inmune adaptativa, se desarrollan entonces las enfermedades autoinmunes. Y como autoinmunidad podemos entender que es una respuesta inmune que está dirigida contra un autoantígeno y se da dentro del huésped. Las enfermedades autoinmunes tienen en común que causan daño a tejidos y órganos como respuesta a autoantígenos, o sea, a antígenos propios. Y las enfermedades autoinmunes se pueden dividir en sistémicas y en organoespecíficas. En general, en el mundo se considera que las enfermedades autoinmunes son raras, sin embargo, tienen una alta morbimortalidad y sobre todo en pacientes del sexo femenino y sobre todo en menores de 65 años. En cuanto a la incidencia, varía dependiendo del tipo de enfermedad. Hay unas enfermedades que son un poco más raras y hay otras que son mucho más comunes, pero la incidencia va de menos de 1 por 100,000 personas año, por ejemplo, para enfermedades raras como son la escleroderma, la cirrosis biliar primaria y la miastenia gravis, y una incidencia mucho más alta que va hasta de 20 en 100,000 personas año para artritis reumatoide y para tiroiditis. En cuanto a la prevalencia, igual varía desde menos de 5 por 100,000 para uveitis y granulomatosis con poliangeitis, a más de 500 por 100,000, por ejemplo, para artritis reumatoide y para Graves. En general, la incidencia total estimada es de 90 por 100,000 personas año
y se considera que la prevalencia total estimada es del 3%. Esto quiere decir que aproximadamente el 3% de la población mundial tiene alguna enfermedad autoinmune, ya sea órgano específica o sistémica. Bueno, esta es una tabla en la que les muestro las diferentes incidencias y prevalencias dependiendo del tipo de enfermedad y el porcentaje en el que afectan al sexo femenino. Quiero hacer especial atención a las más comunes. De las más comunes, órgano específica es la enfermedad de Graves y como pueden ver tiene una incidencia de 13.9 por 100,000 personas año y una prevalencia de hasta 1,151 por 100,000 personas año y afecta en el 88% a mujeres. En cuanto a las enfermedades autoinmunes sistémicas, la más común es la artritis reumatoide con una incidencia de 23.7 por 100,000 personas año y una prevalencia de 860 y afecta igualmente en el 75% a mujeres. Entonces, como les comento, la mayoría de las enfermedades autoinmunes afectan desproporcionadamente al sexo femenino, aproximadamente el 85% o incluso más, y también existe una notable diferencia en cuanto a la distribución por edades. Por eso es muy importante cuando vemos a un paciente, es muy importante el género y la edad, ya que esto nos puede orientar hacia qué enfermedad autoinmune puede estar padeciendo. Entonces, por ejemplo, tenemos el desarrollo de enfermedades autoinmunes desde edades muy tempranas, o sea, en población pediátrica. La artritis idiopática juvenil y la diabetes tipo 1, se ha visto que la edad de inicio es entre los 8 y los 10 años. Para lupus, escleroderma, miastenia gravis, enfermedad de Graves y esclerosis múltiple, la edad de inicio es de 30 a 50 años. Y en edades un poco más avanzadas, de 40 a 70 años, tenemos a las miopatías inflamatorias, al síndrome de Sjögren y a las vasculitis. Algo importante que les quiero mencionar es que en México se ha visto que la edad de inicio, tanto para artritis reumatoide como para lupus eritematoso generalizado, es aproximadamente 10 años antes de lo que se ve en otras poblaciones como en Estados Unidos. Entonces, aproximadamente aquí en México podemos ver pacientes que están debutando con lupus entre los 20 y los 40 años. Asimismo, el hipertiroidismo inicia a edades más tempranas e inicia más temprano en hombres que en mujeres, 35 versus 48 años. Y aquí les muestro una tabla para que vean la distribución por edad también de diferentes enfermedades autoinmunes. Para artritis idiopática juvenil y diabetes, como les había comentado, entre los 8 y los 10 años. Para el lupus, la mediana de edad es de 40, escleroderma 50 años, enfermedad de Graves 48 años, artritis reumatoide 58 años, síndrome de Sjögren 59 años y vasculitis 55 años en adelante. También existen diferencias en cuanto al riesgo de desarrollar alguna enfermedad autoinmune dependiendo del origen étnico. Y se ha visto en diferentes estudios que pacientes afroamericanos tienen un mayor riesgo para lupus y escleroderma en comparación con caucásicos y se ha visto también mayor riesgo en estos mismos pacientes afroamericanos de diabetes tipo 1 que en caucásicos e hispanos y se ha visto un riesgo similar para artritis reumatoide entre estas tres poblaciones. Y bueno, desgraciadamente aquí en México pues aún carecemos de estudios epidemiológicos que nos puedan dar una información suficiente para calcular incidencia y prevalencia de las diferentes enfermedades autoinmunes. En cuanto a los métodos diagnósticos, sí han cambiado en los últimos 50 años y algo que quiero hacerles énfasis es que para el diagnóstico de una enfermedad autoinmune, siempre lo principal es que debe sospecharse en un paciente que tenga signos y síntomas que sean compatibles con la enfermedad autoinmune y estudios de laboratorio que lo apoyen. Es importante porque no se puede hacer el diagnóstico de una enfermedad autoinmune solamente por el laboratorio y tampoco se puede hacer el diagnóstico solamente con manifestaciones clínicas. Existen excepciones en las cuales se diagnostica en base a las características clínicas y son las llamadas enfermedades autoinmunes seronegativas, pero son una minoría. Entonces, lo importante es siempre tener un paciente que tenga ambas cosas, síntomas y signos clínicos y estudios de laboratorio que lo apoyen, ya sea estudios de laboratorio básicos e inmunológicos. Entonces, lo que necesitamos es que el paciente tenga manifestaciones clínicas, que tenga los exámenes de laboratorio y algo que se ha
pues se ha considerado como un criterio para diagnosticar la enfermedad autoinmune es la presencia de autoanticuerpos. Juntando estas tres características, siempre vamos a necesitar la opinión del experto para poder diagnosticar una enfermedad autoinmune. Como ya les había mencionado, las enfermedades inflamatorias y autoinmunes son el resultado de una desregulación del sistema inmune. Y antes de realizarse pruebas inmunológicas, siempre debe de hacerse una historia clínica completa y un examen físico también completo. Muy importante también, como ya les había comentado, tener en cuenta la edad y el sexo del paciente, ya que esto nos puede orientar hacia qué enfermedad puede estar padeciendo. Dentro de los laboratorios iniciales, los laboratorios generales que deben solicitarse, es una cuenta celular con diferencial. Aquí podemos ver varias características que nos pueden orientar hacia que el paciente puede estar sufriendo una enfermedad autoinmune, como son leucolinfopenia, trombocitopenia y anemia. Dentro de la química sanguínea, las alteraciones que podemos encontrar son alteraciones renales, hipoalbuminemia, si el paciente tiene proteinuria, y globulinas elevadas. En el examen general de orina podemos encontrar proteinuria y eritrocitos dismórficos en caso de que el paciente tenga una glomerulonefritis. Y algo también que nos puede apoyar es una BCG o una PCR elevadas, que finalmente estos laboratorios lo que nos traducen es inflamación. Dentro de los estudios inmunológicos, hace aproximadamente 50 años se utilizaba para el diagnóstico, por ejemplo, del lupus eritematoso generalizado las células LE. Estas células son células que se encontraban fagocitando compuestos nucleares. Y aquí tenemos una célula, este es como se veía en un frotis sanguíneo, una célula LE de un paciente con lupus. Sin embargo, estas células eran pues poco sensibles y poco específicas para poder hacer el diagnóstico. Actualmente esto pues, se encuentra prácticamente en desuso. Con lo que contamos ahora para poder hacer el diagnóstico de enfermedades autoinmunes son con la realización de autoanticuerpos, determinación de autoanticuerpos en suero. Existen guías para la utilización y para la indicación de estos autoanticuerpos. Se deben realizar anticuerpos antinucleares solamente en pacientes que tengan sospecha de enfermedad autoinmune y deben hacerse por el método de inmunofluorescencia indirecta y siempre nos deben de determinar el título y el patrón. Es importante solo realizar estos anticuerpos antinucleares en pacientes con síntomas. ¿Por qué? Porque hasta el 30% de la población sana o población que tenga enfermedad no autoinmune pueden tener positividad para anticuerpos antinucleares. Entonces, no es un estudio que se utilice como screening. Y se debe de considerar un título positivo por arriba de 1 a 160. Se ha visto que, como les comentaba, hasta el 30% de la población tienen títulos 1 a 40 y se considera una zona gris entre el título 1 a 40 y 1 a 160. Y en estos pacientes se recomienda únicamente vigilancia, pero título positivo a partir de 1 a 160. Y se deben solicitar autoanticuerpos específicos solamente en pacientes que ya determinamos anticuerpos antinucleares y que estos fueron positivos. Entonces, si los anticuerpos antinucleares son positivos, el siguiente paso es solicitar autoanticuerpos específicos. Deben solicitarse estos autoanticuerpos específicos dependiendo del patrón que nos hayan reportado de los anticuerpos antinucleares. Y si los anticuerpos antinucleares son negativos, solamente solicitar autoanticuerpos específicos si el paciente tiene datos clínicos sugestivos de enfermedad autoinmune. Si el paciente no tiene datos clínicos, entonces ya no se solicitan autoanticuerpos específicos. Y estos son los diferentes patrones que nos pueden reportar de los anticuerpos antinucleares. El patrón homogéneo nos sugiere que el autoanticuerpo específico está dirigido contra DNA o contra nucleosomas. Entonces, si en un laboratorio nos reportan anticuerpos antinucleares con un patrón homogéneo y un título arriba de 1 a 160, uno sospecha que estos autoanticuerpos están dirigidos, por ejemplo, contra DNA o contra nucleosomas, y uno en lo que piensa es en lupus eritematoso generalizado. Otro patrón que nos pueden reportar es el patrón moteado. El moteado se asocia con los autoanticuerpos en Rho y La, que son SSA y SSB, y estos se relacionan principalmente con síndrome de Sjögren. Otro patrón es el centromérico, este está dirigido contra
contra centrómero, y de lo que nos sugiere es esclerosis sistémica. A veces nos pueden reportar un patrón citoplasmático. Este patrón es inespecífico y aquí pues no se asocia con algún autoanticuerpo específico en especial, pero si el paciente tiene algún dato sugestivo de alguna enfermedad autoinmune, pues entonces ya el autoanticuerpo específico va dirigido contra lo que estemos sospechando. Entonces los autoanticuerpos específicos son, por ejemplo, DNA, SM y nucleosomas, que se asocian con lupus eritematoso generalizado, SSA, SSB, que se asocian con síndrome de Sjögren, SCL70 y centrómero, que se asocian con escleroderma, Jo1, que se asocia con dermatomiositis, y 1-RNP, que se asocia con enfermedad mixta del tejido conectivo. Algo importante es que las enfermedades autoinmunes pueden iniciar con el involucro de un solo órgano o un solo hallazgo de laboratorio, y meses o años después el paciente desarrollar manifestaciones multisistémicas. Por eso es importante que si tenemos un paciente que en un inicio solamente tiene un dato clínico y no tiene estudios de laboratorio que apoyen enfermedad sistémica, a ese paciente no es un paciente que podamos dar de alta, es un paciente que se tiene que seguir a lo largo del tiempo porque probablemente en algún momento nos dé datos de enfermedad sistémica autoinmune. Y en cuanto a los nuevos métodos diagnósticos que ahora pues, se encuentran en estudio, es la secuenciación completa del genoma y la secuenciación de exones. Estos estudios aún están pues, todavía en investigación y únicamente se utilizan pues, en protocolos. Les voy a hablar un poco sobre el uso de esteroides en forma oral e intravenosa. Bueno, los corticosteroides constituyen la piedra angular en el tratamiento de estas enfermedades inflamatorias, autoinmunes, alérgicas, y esta es la estructura del cortisol. Y desde hace ya aproximadamente 60 años se ha podido hacer modificaciones a esta estructura original del cortisol para producir esteroides sintéticos que tengan una mayor potencia antiinflamatoria o una mayor potencia mineralocorticoide. Bueno, aquí es únicamente para mostrarles las diferentes estructuras de la dexametasona, fludrocortisona, que son esteroides sintéticos. Los esteroides van a tener efecto tanto sobre la respuesta inmune innata como sobre la respuesta adaptativa. Tienen la característica de que no necesitan un receptor para entrar a la célula, cruzan la membrana celular de forma pasiva, y es así como se van a traslocar hasta el núcleo y van a inhibir diferentes factores de transcripción. Además, reducen la adhesión de los leucocitos al endotelio vascular, disminuyen el número circulante de linfocitos tanto B como T, alteran la capacidad fagocítica de los macrófagos y también alteran la capacidad de presentación antigénica de células dendríticas y disminuyen la expresión de moléculas HLA tipo 2. Y bueno, esto también está en relación en que se disminuye la presentación antigénica hacia linfocitos T. Existen criterios para iniciar terapia con esteroides, y uno son las emergencias médicas y otro es la terapia crónica. En cuanto a las emergencias médicas, estas se dan cuando tenemos un paciente con alguna actividad grave de alguna enfermedad autoinmune y que no tenemos tiempo para esperar a que algún otro inmunosupresor haga su efecto. Se ha visto que altas dosis de esteroides, que son los llamados bolos o pulsos de esteroides, pueden administrarse con un relativo bajo riesgo por pocos días. Sin embargo, siempre su uso no debe reemplazar ni retrasar el uso de otros tratamientos inmunosupresores que sean más específicos. En cuanto a la terapia crónica, bueno, esta se da en circunstancias que son no urgentes y siempre debe monitorizarse el índice de actividad de la enfermedad para evaluar la eficacia terapéutica y siempre, obviamente, evaluando riesgo-beneficio de los efectos secundarios. La vía de administración, como les comentaba, depende de la patología y de la gravedad a tratar. Se prefieren los esteroides intravenosos cuando la patología cuando la actividad de la enfermedad es grave, y se prefiere el tratamiento oral cuando son actividades pues leves a moderadas. En cuanto al tratamiento parenteral, que son los bolos o los pulsos de esteroides, como les comento, deben reservarse solamente para emergencias médicas.
El mecanismo de acción cuando se dan dosis tan altas de esteroides no está bien definido, pero se cree que tiene que ver con la inactivación del NF-κB, que es un factor de transcripción que finalmente va a inhibir la producción de interleucinas proinflamatorias y de TNF-alfa. En cuanto al tratamiento oral, pues este es el que se prefiere como terapia crónica. Y siempre, algo importante es que siempre hay que tratar de utilizar la dosis más baja o incluso si se puede evitar la terapia sistémica con esteroides, pues es mejor utilizar una terapia local. Se han descrito también diferentes regímenes para tratar de disminuir los efectos adversos de los esteroides. Y uno que se ha visto que puede funcionar sobre todo en población pediátrica es el régimen de administración en días alternos. Esto es, en lugar de darle a un paciente 5 miligramos diarios, por ejemplo, se le dan 10 miligramos cada tercer día. Esto se utiliza pues, para atenuar los efectos adversos y la posibilidad de que el paciente desarrolle una disfunción del eje o desarrolle síndrome de Cushing es menor. Sin embargo, como les comento, esto es cierto para población pediátrica. Se ha visto que en adultos pues esto no tiene un buen efecto. Además de los esteroides, existen otras alternativas terapéuticas que son pues, los llamados inmunosupresores convencionales. La terapia inmunosupresora no esteroidea se utiliza para alguna de las tres siguientes metas. Una, inducir o mantener remisión de la enfermedad autoinmune, reducir la frecuencia de recaídas o reactivaciones de la enfermedad y disminuir esteroides manteniendo el control de la enfermedad. Esto es, utilizar inmunosupresores como ahorrador de esteroides. El uso de inmunosupresores como ahorradores de esteroides es importante. ¿Por qué? Porque disminuimos mucho los efectos secundarios de los esteroides, sobre todo uno que preocupa mucho, que es la aterosclerosis acelerada, que provoca una mortalidad temprana en los pacientes que utilizan esteroides de forma crónica. Y siempre es importante, cuando uno trata a un paciente con enfermedad autoinmune, diferenciar entre actividad y daño. No es lo mismo que el paciente esté activo, que tenga una enfermedad autoinmune activa, a que tenga daño residual por dicha enfermedad. El daño residual ya no lo vamos a poder revertir, pero la actividad de la enfermedad sí debemos tratar de detenerla para evitar que el paciente se siga dañando. Dentro de los inmunosupresores convencionales, nosotros en reumatología los llamamos fármacos modificadores de la enfermedad y estos tienen un mecanismo de acción lenta. Y dentro de los más utilizados tenemos a la azatioprina, el metotrexate, la ciclosporina, el tacrolimus y el mofetilmicofenolato. En cuanto a la azatioprina, este es un análogo de purinas que interfiere con la síntesis de adenosina y de guanina, tiene una absorción rápida, su vida media es de 5 horas, se excreta de forma renal y actúa sobre todo en células que están en constante división. Su mecanismo de acción preciso, sobre todo en enfermedades reumatológicas, todavía no se conoce muy bien y este medicamento es el que se ha utilizado con mayor frecuencia como ahorrador de esteroide. Dentro de los efectos adversos, pues puede tener toxicidad medular, puede provocar leucopenia y trombocitopenia, puede tener efectos sobre el tubo digestivo, colestasis hepática e infecciones. La dosis de la azatioprina va desde 1 hasta 3 miligramos por kilo día y hay que tener siempre cuidado con pacientes que tengan insuficiencia renal y el uso concomitante de alopurinol. Si se utilizan estos dos medicamentos, se potencia el efecto de la azatioprina. Entonces, siempre que vayamos a manejar a un paciente con azatioprina y alopurinol, debemos disminuir más o menos a 1/4 la dosis original de azatioprina. ¿Cuánto tiempo debemos dar la azatioprina? Eso no es algo que esté bien definido y va a depender de la actividad de la enfermedad de los pacientes. Se recomienda que exista una vigilancia y sobre todo hay que vigilar biometría hemática, pruebas de funcionamiento hepático y funcionamiento renal. El metotrexate es un análogo del ácido fólico y de la aminopterina, interfiere con la síntesis de nucleótidos y va a actuar sobre todo a nivel de interleucina 1, interleucina 6 y anti-TNF-alfa. Este es un medicamento muy socorrido en la reumatología debido pues como ustedes pueden ver, tiene efectos sobre varias vías inmunológicas. Se utiliza en reumatología a dosis bajas, desde 7.5 hasta 25 miligramos por semana,
y sobre todo en la enfermedad en la que se ha visto mayor beneficio es en artritis reumatoide. Dentro de los efectos adversos, pues tenemos también efectos digestivos, hepatotoxicidad, neumopatía y teratogenicidad. La dosis va de 7.5 a 25 miligramos a la semana, se puede administrar de forma oral o intramuscular, debe darse siempre concomitantemente a ácido fólico, 10 miligramos a la semana, siempre estar revisando que el paciente no desarrolle daño hepático, no debe combinarse con sulfas. ¿Y cuánto tiempo? Igual que la satioprina. No lo sabemos, no es algo que esté bien definido, pero va a depender de la actividad de la enfermedad. En cuanto a la ciclosporina, es un polipéptido de 11 aminoácidos. Este medicamento se va a fijar a la membrana celular del linfocito T, va a formar un complejo con la ciclofilina y va a inhibir la transcripción del gen de interleucina 2 y otras citocinas inflamatorias, pero principalmente de la IL-2. Es eficaz sobre todo en la inmunidad celular y por eso es que este medicamento se utiliza mucho en pacientes post-trasplantados. Dentro de los efectos adversos tenemos el desarrollo de insuficiencia renal, hipertensión arterial, hiperuricemia, hipertrofia gingival e infecciones, como en todos los inmunosupresores. La dosis va de 3 miligramos por kilo al día y debe de dividirse en 2 dosis al día. Los niveles de ciclosporina en sangre siempre deben estarse monitoreando y deben estar entre 50 y 150 microgramos por mililitro. Otros inmunosupresores, que son los no convencionales, son los biológicos. Y bueno, a últimas fechas, pues el avance en la tecnología ha permitido que se desarrollen anticuerpos monoclonales, ya sea de origen murino, quimérico o humano, y todas estas son proteínas de fusión o receptores solubles que van a neutralizar la producción de ciertas citocinas o que van a eliminar alguna célula en específico del huésped. Dentro de los biológicos tenemos a los anti-TNF-alfa, anti-CD20, anti-IL-1, anti-IL-6, inhibidores de la vía JAK-STAT, anti-BLyS y anti-CTLA4. Estos medicamentos se han aprobado ya para diferentes enfermedades reumatológicas. Por ejemplo, los anti-TNF y el anti-CD20 se han aprobado para artritis reumatoide, el anti-BLyS se ha aprobado ya para lupus eritematoso generalizado, pero únicamente para actividades leves, y los inhibidores de JAK y anti-CTLA4 están todavía en estudios en vías de aprobarse para artritis reumatoide. Dentro de los anti-TNF, los tres principales son el adalimumab, el etanercept y el infliximab. El adalimumab es un anticuerpo monoclonal, es humano y la dosis es de 40 miligramos subcutáneos cada 2 semanas. El etanercept es una proteína de fusión de TNF-alfa compuesto por 2 receptores solubles y la dosis es de 25 miligramos subcutáneos 2 veces por semana. El infliximab es un anticuerpo quimérico y la dosis va de 3 a 10 miligramos por kilogramo en infusión intravenosa. Dentro de los efectos adversos para los anti-TNF tenemos sobre todo las infecciones y una que uno puede temerle es a la reactivación de la tuberculosis. Por eso es que antes de iniciar algún anti-TNF a cualquier paciente deben de hacerse pruebas para descartar que el paciente no tenga tuberculosis. Dentro de los efectos adversos también tenemos efectos cardíacos, sobre todo cardiomiopatías dilatadas, que finalmente pueden llevar a insuficiencia cardíaca, el desarrollo de neoplasias y algo importante es que en enfermedades reumatológicas los anti-TNF no deben utilizarse como monoterapia, siempre deben combinarse con un inmunosupresor convencional. El rituximab es un anticuerpo monoclonal quimérico humano murino, es un anti-CD20 y lo que va a hacer es depletar al huésped de linfocitos B. La dosis en la que se debe administrar es 1000 miligramos de forma basal y a las 2 semanas repetir esta misma dosis. El rituximab se ha aprobado ya para su uso en linfomas, en artritis reumatoide, lupus eritematoso generalizado y púrpura trombocitopénica trombótica. Y bueno, algo que les quiero comentar es que pues finalmente el sistema inmune es una compleja red de células y señales. Se moldea constantemente para cumplir con sus tareas, que principalmente es identificar lo propio de lo no propio y defendernos de los patógenos.
y cada respuesta inmune se crea a partir de la actuación de una gran variedad de elementos en forma coordinada y redundante. Y finalmente, los bloqueos funcionales que intentan imponer o romper estas vías de señalización pues pueden ser comúnmente evadidos por otros mecanismos compensadores. Entonces, el que se hayan desarrollado estos nuevos medicamentos es un buen avance, sin embargo, pues no es la cura de las enfermedades autoinmunes. En cuanto a la prevención y manejo de las complicaciones asociadas al uso crónico de inmunosupresores, pues sabemos que ningún fármaco se encuentra libre de efectos adversos y siempre debe seleccionarse el fármaco dependiendo el riesgo-beneficio del paciente. Y la toxicidad por los esteroides es una de las causas más comunes de iatrogenia asociada a enfermedades inflamatorias crónicas. Se ha visto que el desarrollo de eventos adversos es dosis dependiente, tiempo dependiente y paciente dependiente. Se ha visto que pacientes que tardan un poco más en desarrollar síndrome de Cushing o en desarrollar algún otro evento adverso son pacientes que tienden a eliminar el esteroide de forma mucho más rápida que los pacientes que de forma inicial desarrollan eventos adversos. Y se ha visto también que la dosis es muy importante. A mayor dosis, mayor desarrollo de efectos adversos. Y en este estudio, pues, lo que hicieron fue evaluar pacientes que tenían 5 miligramos de prednisona, 10 miligramos de prednisona y 15 miligramos de prednisona, y el tiempo en el que estaban libres de eventos adversos. Y vemos que los pacientes que tomaban entre 10 y 15 miligramos de prednisona son los primeros que empiezan a desarrollar eventos adversos. Entonces, los eventos adversos son comunes y son más comunes cuando se utilizan esteroides en altas dosis o por un periodo prolongado. Aún en bajas dosis, cuando se utilizan por periodos crónicos, pueden aparecer eventos adversos. Al parecer, los eventos adversos se provocan por un incremento en la expresión de proteínas antiinflamatorias y reguladoras y una disminución en la expresión de proteínas proinflamatorias. Dentro de las complicaciones por el uso crónico, sobre todo de esteroides, tenemos a la supresión del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales, al desarrollo de síndrome de Cushing y el desarrollo de infecciones. En cuanto a la supresión del eje, este se da por una atrofia suprarrenal, se da por una pérdida de la capacidad de secreción del cortisol y el tiempo para desarrollar esta supresión del eje depende de la dosis y pues también varía de paciente a paciente. Pero en general se acepta que un paciente tiene ya supresión del eje cuando la dosis de prednisona es mayor a 20 miligramos al día y el paciente la ha tomado por más de 3 semanas. O otra forma de pensar que el eje está suprimido es cuando el paciente ya presenta síndrome de Cushing. Para prevenir estos efectos adversos, pues algo importante es tratar de reconocer la toxicidad de los inmunosupresores para tratar de prevenir y manejar las posibles complicaciones y los eventos adversos pues sabemos que pueden aparecer prácticamente a cualquier nivel, en cualquier órgano y en cualquier sistema. Y aquí en esta tabla les muestro pues los efectos adversos por órgano y por sistema. Podemos ver que en lo dermatológico pues, hay adelgazamiento de la piel, puede aparecer púrpura, hirsutismo, acné. A nivel oftalmológico puede haber catarata, incremento de la presión intraocular, glaucoma y exoftalmos. Y bueno, así en todos los diferentes sistemas pues, existen muchos eventos adversos y estos son los que deben tratar de disminuirse, sobre todo tratando al paciente con la menor dosis posible y por el menor tiempo posible. Deben tratarse las comorbilidades preexistentes. Si el paciente tiene diabetes o tiene hipertensión, los esteroides pueden empeorar estas condiciones, entonces eso tiene que preverse desde que se le va a iniciar la terapia con esteroide al paciente. Hay que sugerir programas de ejercicio para disminuir el riesgo de miopatía y osteoporosis y suplementar al paciente con calcio, vitamina D y en ocasiones bifosfonatos. Y en pacientes posmenopáusicas se recomienda la terapia con estrógenos. Durante la terapia con los esteroides es importante monitorear el peso del paciente, la presión arterial, que no esté desarrollando datos de falla cardíaca o edema periférico,
controlar el perfil de lípidos, los niveles de glucosa, hacer una evaluación oftalmológica periódica y hacer también unas densitometrías óseas periódicas. Y dependiendo del inmunosupresor utilizado, se recomienda pues, cierto monitoreo, pero en general se acepta un buen monitoreo con una biometría hemática, pruebas de funcionamiento hepático y pruebas de funcionamiento renal cada 1 a 2 meses. Y finalmente, las líneas de investigación que se están llevando a cabo actualmente en reumatología, pues básicamente se enfocan a los fármacos biológicos. Las siguientes moléculas son las que están ahora llevándose a cabo en diferentes ensayos clínicos. Está el canakinumab, que es un anti-IL-1 beta. Está el fontolizumab, que es un anti-interferón gamma. Este sobre todo pues, parece ser que va a ser efectivo sobre todo en lupus eritematoso generalizado. El certolizumab, que es un nuevo anti-TNF. Y el tazocitinib, que es un inhibidor de la vía JAK-STAT1 y 3, y este está pues, en ensayos clínicos, sobre todo en artritis reumatoide y en artritis psoriásica. Y bueno, algo también que últimamente ha estado pues sonando son los llamados biosimilares. De los biosimilares aún no está ninguno aprobado, pero se encuentra en un ensayo clínico, que es el B1 695-500, que es un biosimilar del rituximab. Y bueno, para terminar esta plática quisiera pues, recordar al doctor Donato Alarcón Segovia. Él se hacía una pregunta frecuentemente y decía, ¿cuándo serás un buen reumatólogo? Y su respuesta siempre era, cuando en tu sala de espera no sea posible distinguir al enfermo. Y esto yo creo que es importante porque últimamente se ha hecho mucho énfasis y mucho hincapié en que las enfermedades autoinmunes y las enfermedades reumatológicas deben diagnosticarse de forma temprana. Si uno las diagnostica de forma temprana, puede uno incidir en el pronóstico del paciente e incluso modificar la evolución de la enfermedad. Bueno, pues muchas gracias por su atención.